Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con otros temas de análisis. Vamos a hablar un poco de las internas del FMLN, los resultados de las elecciones internas del FMLN, que ya tienen a Hugo Martínez como candidato a la presidencia de este partido político, y también del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que estarán en debate en Asamblea Legislativa, porque el listado ya se encuentra en posesión de los diputados, que deben de crear una subcomisión, y luego esto será parte de las deliberaciones y análisis de los grupos parlamentarios, pero lo haremos desde una perspectiva periodística. Entonces es un gusto para mí saludar a Luis Laínez, periodista de la Prensa Gráfica, Yolanda Magaña, del diario El Mundo, y a Sergio Arauz, del periódico digital El Faro. Bienvenida, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar conmigo en República esta mañana, y me gustaría que iniciemos un poco con esto, para efectos de nuestra audiencia, Luis. El seguimiento, ¿qué elementos desde el abordaje periodístico, que en el caso de la Prensa Gráfica le ha dado a las elecciones internas del FMLN, qué aspectos destacarían de este proceso que por la ley de partidos políticos le va generando y obligando a los partidos a desarrollar procesos de elecciones internas, mecanismos de campaña interna, pero también de divulgación de información, de transparencia y de dar resultados con certeza de lo que ocurre en sus procesos electorales? Bueno, el Frente, partamos de que es un partido que empezó con el tema de primarias, con un tema bastante amplio y complejo incluso, cuando empezó el FMLN, que venía de ser una organización más bien un partido de 5 organizaciones, todo se negociaba, se elegía, se sometía a votación. Entonces veíamos mucha más participación y democracia, incluso habían varias listas para un mismo cargo. Eso fue desapareciendo en la medida que fueron saliendo las diferentes corrientes del Frente y se impuso una. Con este nuevo proceso que hemos tenido, creo que ha habido, digamos, se retomó una parte de eso, pero también obligados por los resultados de las elecciones de las legislativas y municipales, ¿verdad? Entonces yo creo que al final de cuentas se hizo un ejercicio donde la dirigencia es la que tiene que tener un poco más flexibilidad, ¿verdad? Después de estar 14 años en el poder, dirigiendo el partido, creían de que habían tenido 2 éxitos grandes, que son las presidencias, haber ganado 2 presidenciales, y que eso como que les daba el aval para poder continuar, ¿verdad? Creo que ahora lo están pensando muy diferente. Prueba de ello es lo que les dijo Medardo González, ¿verdad? De que se retiraba, o sea que ya no va a buscar una nuevo periodo al frente del FMLN. Y creo que esos mecanismos, bueno, el ejercicio mismo de las elecciones del FMLN el fin de semana fue bastante transparente. Nosotros teníamos gente en todos lados, salvo un pequeño malentendido en Santa Tecla, luego se pudo entrar, ¿verdad? Pero normalmente hubo acceso a todos lados, no como, digamos, a la hora del escrutinio, que nunca lo han hecho ningún partido, pero sí creo que fue interesante, y además el resultado muy revelador, ¿verdad? Que el 70% de la participación se decantara por un candidato que solo tuvo un mes para promoverse, fue muy revelador sobre el análisis que las bases hacen hacia la dirigencia, ¿verdad? Fue como decirle, no, basta, demos otra oportunidad. Y creo como es un endose también para otra gente, como Oscar Ortiz, que ha tomado el control del gobierno prácticamente, pero que siempre hemos sabido que ha tenido un control territorial bastante fuerte dentro del partido. Así que ha sido un movimiento de ese tipo. Hay un asunto acá, Yolanda, estuvo con nosotros ayer Medardo González y hablamos diferentes puntos, pero uno de los que salió en la conversación con el secretario general del FMLN es que el 4 de marzo fue un punto de inflexión, no solo para la estrategia del gobierno, también para el partido mismo, porque eso le fue dando respaldos y le fue impulsando a otros grupos, a otros personajes que menciona en este caso Luis, y otros que vinieron en detrimento, y probablemente el más afectado de esto fue Gerson Martínez. Sí, yo creo que el 4 de marzo fue definitivamente un punto de inflexión, ¿verdad? Y fue como un cambio que ellos quizás hubieran podido hacer antes y no lo hicieron, y ha sido como un cambio obligado, ¿verdad? Porque ¿qué tan auténtico es esto de la democracia interna dentro de los partidos? Habría que ver, digamos, qué tanto influye. Definitivamente hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero siempre los partidos políticos buscan subterfugios como para evadir, digamos, la democracia interna pura. Pero después del 4 de marzo vimos que sí había como una decisión de realmente poner en participación otra persona, otro candidato,
con posibilidades y abrieron el padrón. A mí me pareció muy interesante que le dieran cabida en serio, ¿verdad? No pensé en realidad que fuera a ganar, porque mucho se comentaba que Gerson Martínez había también metido mucha gente en el padrón, ¿verdad? Y no pensé que la inconformidad dentro del frente fuera tanta, ¿verdad? Dentro de la base del frente. Entonces, porque sí es una expresión de inconformidad. Ahora, yo no sé qué tanto la dirigencia está conforme con ese cambio, ¿verdad? Y qué tanto también Hugo Martínez se va a adaptar al sistema del frente o qué tanto lo va a cambiar desde dentro. Hay que preguntarse eso, y lo siguiente también hay que preguntarse qué tanto Hugo Martínez va a proteger a la gente que también lo protege o lo respaldó a él en cierto momento como candidato. Ese punto que usted menciona, Yolanda, es muy interesante. En el siguiente bloque lo vamos a desarrollar ya con la candidatura de Hugo Martínez definida a través del proceso de elecciones, su relación con la comisión política, con la militancia, pero ahora ya lo pensamos en el famoso término de las alianzas políticas. Lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque, pero antes, Sergio, me gustaría escucharte como en el Faro y en tu trabajo con otros compañeros, le llevaron el seguimiento a los candidatos en todo este periodo. ¿Cómo analizas el movimiento de las candidaturas? ¿Cómo se fue moviendo Gerson Martínez? Que él, en el caso ya desde finales del año pasado, ya se identificaba como alguien que buscaba la candidatura del FMLN, le dan respaldos en enero, miembros de la comisión política, y Hugo Martínez en 40 días antes de la elección aparece, gana y gana con una cantidad bastante marcada y con contundencia. ¿Cómo podemos hacer la lectura en paralelo de esas dos candidaturas? Yo creo que Hugo Martínez de alguna forma supo acumular el descontento o el mensaje que también las bases le enviaron las bases y los votantes al FMLN. Y en esto es bien clave el 4 de marzo, y en ese sentido yo creo que Gerson Martínez básicamente tenía todo el olor a la derrota del 4M, y también parecía que tenía la viñeta de los dirigentes que fueron derrotados el 4 de marzo. Y en ese sentido creo que Hugo representaba una especie de cambio, es decir, una especie de pretexto de las bases para expresar ese desencanto, aunque mi lectura es que Hugo tampoco representa una ruptura con respecto a la dirigencia. Es decir, yo creo que la dirigencia del FMLN es una dirigencia muy unida, es decir, que tiene distancias y que tiene diferencias como cualquier grupo, ¿verdad? Pero que esas diferencias no llegan a expresarse en una tensión tan amplia o tan fuerte como la que se expresó en las internas de Arena, en el sentido de que representan intereses distintos, o sea, dos grupos importantes. En el FMLN creo que la dirigencia tiene los mismos intereses en el sentido de que quieren seguir en el poder, quieren mantener, digamos, el control que tienen, y en ese sentido yo creo que Hugo sigue representando lo mismo. Ahora, yo creo que la clave en este sentido va a ser qué tanto Hugo Martínez como candidato logra, digamos, dar un mensaje de cambio con respecto a la dirigencia de la que los votantes están desencantados o cansados después de 14 años de administrar el partido. Entonces, yo creo que la clave va a ser, Hugo va a decir en su campaña, vamos a defender los cambios de este gobierno, o va a decir en su campaña, yo voy a hacer un gobierno distinto a los gobiernos anteriores. O sea, es bien clave eso, creo yo, a la hora de hacer una campaña política en la que, digamos, va a haber una competencia fuerte, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa, solo lanzo esta idea: la relación de Hugo Martínez con la comisión política respecto a la conformación del programa y las alianzas, que ya son movimientos estratégicos de un partido en función de otros agentes externos al partido político. Lo lanzo como una idea, pero tenemos que hacer la pausa y al regresar vamos a debatir sobre este punto. Volvemos.
Seguimos en este panel de análisis periodístico del proceso de elecciones internas del FMLN y ahora ya la candidatura de Hugo Martínez y el proceso de alianzas y su relación con la Comisión Política. Platicamos con Yolanda Magaña de Diario El Mundo, Luis Laínez de la Prensa Gráfica y Sergio Arauz del periódico digital El Faro. Ahora había dejado sobre la mesa, Luis, la relación de Hugo Martínez con la Comisión Política, pero particularmente en la configuración del programa de la plataforma. Ayer Medardo González mencionaba, sí, pero debe tenerse en cuenta la opinión del candidato, pero se va a trabajar como se ha venido trabajando en procesos previos o en elecciones previas. Entonces, ¿cómo interpretar y analizar estos elementos de esta relación de un candidato que fue el último en inscribirse, el segundo fue el que gana y manda un mensaje muy marcado a su militancia y al grupo, a los respaldos que tiene el FMLN también externos al partido político? Yo creo que si partimos de la parte primero del tema de alianzas y coaliciones, el Frente ha sido también un partido que históricamente ha participado en coaliciones. Desde su primera participación en una presidencial lo hizo en una coalición y lo ha venido haciendo tanto a nivel municipal y la última vez legislativo y presidencial. Entonces yo creo que esa parte no es algo que nos pueda sorprender de que vayan a hacer una coalición o aliarse con algún movimiento, etcétera, ¿verdad? En el caso del programa, creo que va a ser un poco más complicado porque a diferencia de los dos últimos programas de los que fueron candidatos y luego presidentes, la dirigencia estaba como muy sólida, o sea, tenía el respaldo de la base, tenía todo, digamos, un cheque en blanco para hacer el programa. Ahora yo no lo veo así. Yo más bien veo a una dirigencia que está reconociendo que hizo algo mal, está abriéndose como no se había visto en otros tiempos, sí manteniéndose, digamos, el ideario. Hugo Martínez, de hecho, un tipo que proviene de la FPL, pero con formación académica, tanto en el país como en el extranjero, en Francia. Pero además es alguien que cuando surgieron las corrientes en el FMLN se identificó con una de ellas, con la corriente revolucionaria y socialista. Él estaba junto con Chafik y Leonel, ¿verdad? Con Sánchez Serén en el mismo grupo, pero quizás una ala más moderada. Yo creo que en ese afán él puede coincidir con otra gente de ese tipo, de esa misma tendencia pasada, que hoy ya no existe, ¿verdad? Como Óscar Ortiz, que creo que es el que le da soporte al tema de su candidatura, ¿verdad? Es decir, no hubiese surgido un Hugo Martínez como candidato sin el respaldo y sin, digamos, una figura como la del vicepresidente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa misma negociación interna en el Frente, esa es la fuerza de Hugo Martínez. O sea, no solo llega con el ungido por el 72% de los votos de la militancia, sino también con el músculo político de Óscar Ortiz, de Fidel Fuentes y de otros que han ido surgiendo poco a poco y que se ve que no fácilmente la cúpula se va a imponer, ¿verdad? Creo que puede haber una sorpresa, una negociación mucho más amplia. El Frente pareciera ser que se está abriendo a negociar de otras formas que no lo habíamos visto en los últimos 10 años, por ejemplo. Ahora, ¿cómo, Yolanda, también se incorpora el tema de las alianzas y el tema de nuevas ideas y Nayib Bukele, que son elementos también que están ahí y que por momentos se desestiman, pero después deja la puerta abierta? Digamos, el secretario general puede decir que no, pero también hemos escuchado declaraciones de otros diputados o exdiputados en donde mencionan que, bueno, nosotros le abrimos la puerta, pero nos trató mal. Entonces, digamos, aparece un tema de declaraciones en donde algunos respaldan, otros no, pero en lo que va el proceso cerca de las elecciones se van a ir configurando estas alianzas. Yo creo que en el tema de las alianzas tiene que ver bastante la influencia en cada persona dentro de cada partido, y creo que ayer la opinión de Medardo González fue como bastante personal, cuando en un momento dice nuestro límite de las alianzas es Arena, marca un primer límite y luego da una opinión que con nuevas ideas no, ¿verdad? Porque me parece ilógico, y con Arena no, Gana no lo menciona. ¿Con quiénes aman? Digamos, las preguntas que uno tiene que hacerse: ¿con quién ha hecho alianza en la práctica? Porque una cosa es el discurso, otra es la práctica. ¿Con quién ha hecho alianza el Frente
en la Asamblea Legislativa su aliado en el gobierno fue Gana, ¿verdad? Y algunas veces PCN. Eso es en la Asamblea Legislativa y es en la práctica, ¿verdad? Es lo que vimos en la práctica. Incluso creo Gana tiene también cuota dentro del Ejecutivo, no es ningún secreto eso. Funciona después, al final, funciona mucho el pragmatismo en los partidos políticos, incluso los que dicen ser como duros ideológicamente, funcionan como el Frente, funciona mucho el pragmatismo, y creo que al final creo que la segunda vuelta va a haber quizás un escenario como más claro en esto, y ahora es como muy temprano, en vez de estar diciendo sí, no, sí. Y creo Arena Frente, una en la Asamblea Legislativa, Arena Frente se unen en temas estratégicos, ¿verdad? También, pero son menos frecuentes esas alianzas Arena Frente que Frente Gana, Arena PCN, ¿verdad? Hay un asunto que ha mencionado Yolanda y creo que no podemos dejar de lado, Sergio, es el FMLN en Asamblea Legislativa como grupo parlamentario ha establecido vínculos con Gana para lograr llevar adelante su agenda legislativa. Es parte de estos procesos. Arena lo ha hecho con el PCN y en algunos momentos el FMLN con el PCN. Tiempo atrás, digamos, hicieron esta denominada alianza blaugrana, como se podría denominar. Pero el punto es algo interesante, que para las elecciones pasadas de este año, el FMLN y Gana hicieron coaliciones a nivel de consejos municipales, que es como una pista que te puede decir, bueno, si han hecho coaliciones para consejos municipales y es un experimento, puede ser, no sonaría tan descabellado pensándolo para una presidencial. Pero bueno, sé que también las magnitudes y las negociaciones de esto se mueven en otros niveles, pero no puedes dejarse dentro de lo ilógico, ¿eh? Yo creo que el pragmatismo en el FMLN ha llegado a tal punto que exactamente... si recordamos quién es Gana, o sea, Gana es la expresión de la expresión política que representaba la última administración de Arena, que es el gobierno de Antonio Saca. Y el FMLN le ganó la presidencia a esa expresión política. Entonces, en el 2009, cuando empezó en el gobierno, y en el 2014, nació más formalmente esta alianza. O sea, se aliaron con los que derrotaron en el 2009, básicamente. O sea, si lo vemos de una forma así como sencilla, ¿vea? Y en ese sentido no me sorprendería que esta alianza se mantenga, aunque yo creo que para Gana, ya hemos visto algunas expresiones, es más atractivo aliarse con Nuevas Ideas, o sea, en el sentido de que, digamos, es como lo novedoso, es lo que creo yo que de alguna forma puede representar para el electorado una distancia o una diferencia con respecto a los dos partidos que, digamos, en las últimas elecciones redujeron el número de votos. Y en ese sentido, si la lectura es la gente está cansada de los partidos tradicionales, va a buscar expresiones distintas, tanto que Gana, que es un partido nuevo, entre comillas, ganó más diputados y ganó más votos. O sea, en ese sentido yo creo que, aunque el FMLN busque a Gana, tiene una alianza en el gobierno, o sea, hay representantes de Gana en el gobierno todavía. O sea, cuando se creó este gobierno, todavía había muchos representantes de Gana, la expresión era mayoritaria, y entiendo yo que en la revisión que se hizo con las bases le han criticado eso a este gobierno. Miren ustedes, muchas de las instituciones estratégicas se las dieron a miembros de Gana, o sea, muchas representaciones que tienen que ver con territorio. En ese sentido, yo creo que si revisamos el pragmatismo del FMLN, creo yo que o sea, cualquier cosa que decidan no debería de sorprendernos. O sea, más que están urgidos en el sentido de que siguen en el poder y quieren mantenerse en el poder, y en el 2019 creo yo que tienen serias posibilidades de quedar terceros. Yo creo que una cosa que creo que hay que tomar en cuenta es que si tenemos en las elecciones
dos agrupaciones que van a competir por el mismo mercado de votos de izquierda, eso al final de cuentas podría terminar beneficiando de tal manera a Arena, que si queda sola como expresión de derecha, capitalizar todos los votos, incluso ganar en primera vuelta. O sea, es un escenario que también puede existir, es decir, si sale el FMLN con una agrupación X de izquierda que pueda competirle, se fracciona el voto de izquierda y puede fácilmente también Arena terminar llevándose todos los votos, digamos en un caso de que, digamos que otros grupos de derecha apoyen la candidatura de Carlos Callejas y van una candidatura fuerte, ¿verdad? Eso es otra posibilidad, porque muchos de los análisis que hacemos es en función de la segunda vuelta, ¿verdad? Lo que va a haber. Pero también tenemos que tener en cuenta que se puede definir en primera vuelta. Es una de las posibilidades y a veces tal vez no se considera por el hecho de que puede aparecer un tercer actor en este proceso, pero si se fragmentara el voto, en este caso de izquierda y en el caso de Arena, puede tener un caudal y una participación electoral bastante fuerte, también puede ser una de las posibilidades. Es una de las posibilidades. Que imagino que también los secretarios generales de los partidos políticos ya es parte dentro de sus lecturas. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos ahora del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cómo lo analizan, cómo lo leen y cuál ha sido también el rol de este panel internacional de observadores que sentó postura de candidatos que sí deberían y candidatos que no. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis periodístico con Sergio Arauz, Luis Laínez y Yolanda Magaña. Ahora cambiemos un poco de tema y hablemos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En pantalla va a aparecer, tenemos un recurso de un cuadro en el cual nos va a mencionar de los perfiles que han estado en discusión, pero también personajes que según el panel internacional de observadores de elección de candidatos de la Fundación por el Debido Proceso de la Ley, IWOLA, mencionan candidatos que no deberían de estar en este listado o que fueron objetados. Carlos Pineda Melara, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Cortés, Procuradora General de la República, y María Luz Regalado, magistrada de la Sala de lo Civil. Ahí tenemos esos tres perfiles que según este panel internacional fueron objetados por su récord o por sus características en las cuales se encuentran en este momento. Luis, me gustaría ahora entrar en ese tema y tu análisis sobre este punto en particular. Bueno, creo que partamos de que es una posición bastante sesgada, ¿verdad? Primero, porque no se analizan los 30 candidatos que están en contienda, ¿verdad? Que van a ser o que van a pasar a ser electos por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se enfocan en 15, ellos aducen de que de los otros 15 de la FEDAES no tenían ninguna información, claro que se hubieran buscado por otros lados, que se publicaba, etcétera, creo que se podía haber hecho. Pero bueno, la explicación que dieron es que no habían tenido la información de manera, digamos, formal, ¿verdad? Institucional de parte de la FEDAES. Y en el caso de la FEDAES también hay gente que hemos visto que ha salido electa y que tiene claros vínculos partidarios o con por lo menos líneas político-partidarias muy bien definidas, aunque no sean necesariamente afiliados. Entonces, desde ese punto de vista, empiezan a sesgar el análisis, creo que te va indicando un poco cómo es que han hecho esa evaluación. Yo creo que entre los 30 hay gente muy buena, gente muy mala, algunos que pueden tener tendencias hacia un partido, no militancia, pero sí bastante compromiso hacia una institución política o económica. Yo creo que falta mucho por ver. Este análisis en particular creo que es un insumo, pero sí creo que es bastante parcializado. Quiero aprovechar también, en pantalla van a aparecer las reacciones de estas tres personas que fueron objetadas según este panel internacional. Ahí tenemos, Pineda, consultado sobre este veto, dijo que no tenía ningún comentario. Regalado dijo que desconocía lo divulgado por el panel y Cortés afirmó no sé la legitimidad de la organización que la ha hecho. Si como sociedad civil hacen señalamientos, lo ideal fuera que nos dijeran por qué. Esto es retomado de la prensa gráfica, pero me gustaría también incorporar esos elementos para su análisis, Yolanda, de esta posición del panel. ¿Puede ser o no influyente en los diputados o es solo una emisión de una postura de una organización que ha llevado el seguimiento al proceso de elección de magistrados en etapa del Consejo Nacional de la Judicatura? Bueno,
Primero hay que ver quiénes son, ¿verdad? Quiénes hicieron el estudio, quiénes están dentro de esta organización, Fundación para el Debido Proceso, WOLA y CEGIL, ¿verdad? Dentro de estas 3 personas hay 2 que han trabajado con la CICIG y han trabajado con MASI de Honduras. Eso me parece bueno, o por lo menos uno puede pensar que pueden tener el criterio de tratar de indagar moralidad en base a un antecedente si han tenido vínculos con la corrupción, que es algo mucho más grave que tengan vínculos partidarios. Luego, entiendo que esta conferencia que hicieron, en donde hicieron menciones específicas de candidatos, no presentaron el informe completo, en donde uno puede ver por qué razón se han excluido o se han mencionado, se han vetado estas 3 personas. Sí me parece un poco atrevido de parte de ellos no haber publicado íntegramente una evaluación objetiva en base a criterios. Por ejemplo, uno puede ver un Excel y en base puede ver una ponderación o algo, y uno puede concluir cuáles son los 3 peores sin necesidad de vetar a 3 personas. Ahora, la inclusión del jefe de la sección de probidad sí se había cuestionado por el posible conflicto de interés que puede tener al investigar los casos de probidad y el hecho de que coincida este hecho con cierta inercia que tiene actualmente, con cierta estancamiento que se le ha hecho, que ciertos actores políticos han hecho de el trabajo de probidad, ¿verdad? Es igual que el caso de la magistrada actual, que además de el hecho de buscar la reelección, que es como un precedente que no es bien visto, que un funcionario encargado de la justicia ha estado 9 años, busque la reelección como magistrada. ¿Por qué? ¿Verdad? María Luz Regalado creo que fue una magistrada que votó por la reserva de los informes de la sección de probidad. Ella fue la que pidió cambiar la agenda, poner el tema. Uno puede concluir que quizás es por eso, pues, pero yo sí quisiera ver el informe y quisiera ver como indicadores o parámetros comunes, claros, utilizados en esta evaluación. Sería muy útil y sería muy útil que se sistematizara así a todos los candidatos, ¿verdad? Incluso a fiscal general, a Corte de Cuentas, que son elecciones que vienen también. Ahora bien, Sergio, en este elemento que mencionaba Yolanda y retomando la idea de Luis, primero es si el panel pudo haber presentado con más detenimiento los insumos, los indicadores con los cuales sometió este tipo de evaluación, porque así como vetó, promovió otros 4 perfiles, ¿verdad? Oscar Luna, Carlos Sánchez, Alex Marroquín y Carlos Avilés. Y otro aspecto es también la discusión de los perfiles que van a estar en análisis de la Asamblea Legislativa y de los diputados, criterios más específicos, no solo la vinculación política partidaria, que quizás lo que más se ha discutido, pero el tema es de intereses económicos empresariales que pueden influir en el criterio de estos tomadores de decisión por el cargo que van a tener 4 en la Sala de lo Constitucional y 1 en la Sala de lo Civil. Yo creo que, digamos, al igual que Yolanda y que Luis, básicamente, si a mí me dejó un sabor de boca incierto, se podría decir, que no tengamos conocimiento del informe, ni los criterios con los que se llegó a, digamos, básicamente a vetar a ciertas personas. Sí. Uno puede tener como, por intuición, uno podría hacer, podría hacerse ideas, o podría hacer conjeturas de, bueno, Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad, que ha frenado o manipulado o realizado investigaciones y tener, o sea, de investigación, tiene conocimiento del trabajo de investigaciones de muchos diputados que lo van a elegir a él. En ese sentido, básicamente, él tiene muy posiblemente mucha influencia, muchas posibilidades, ¿verdad? Ahora, de los demás, o sea, como solo por sus hechos los podemos conocer. Y yo en ese sentido, yo creo que los medios de comunicación, igual que la Asamblea Legislativa, los medios en el sentido de escarbar
en el pensamiento y en las posturas de esta gente que quiere ser magistrada. Es decir, qué decisiones ha tomado o no ha tomado con respecto a su perfil, ¿verdad? Porque cada uno tiene o responde a un perfil distinto. Y con respecto a la Asamblea Legislativa, yo creo que lo que hay que exigirle es una entrevista muy clara, que sea pública y que responda a la actualidad de lo que se necesita en ese cargo y no responda básicamente al amiguismo con el que la Asamblea Legislativa sigue eligiendo funcionarios. Es decir, las entrevistas de los magistrados de Corte de Cuentas actuales eran unas entrevistas básicamente de kinder, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Y léame su hoja de vida. Entonces, es ridículo que una institución tan importante como la Asamblea Legislativa haga entrevistas de ese tipo, muy infantiles. En ese sentido, yo creo que más allá de las organizaciones como este panel que hizo este estudio, hay que exigirle a la Asamblea un examen un examen profundo del perfil de todos los candidatos a magistrados. Cierro solo con esto, Sergio. Se habló de un protocolo ad hoc, de que se iba a establecer un mecanismo distinto al que la Asamblea Legislativa ha venido haciendo por años, de entrevistas genéricas y esto. Entonces, también, de tu apreciación, esto de este protocolo en particular. Yo voy a ser bastante salvadoreño a la hora de expresarme en esto. Creo que es paja. O sea, las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa no se toman en la Asamblea Legislativa, se toman en las dirigencias de los partidos. Y la importancia que tiene la próxima Sala de lo Constitucional es tal que yo creo que las decisiones no se van a tomar a partir de un protocolo que yo creo que solo quiere dar la sensación de transparencia o de limpieza, pero yo creo que las decisiones importantes se van a tomar en las casas de los partidos políticos o en las casas particulares de las personas que se van a jugar muchos intereses en la próxima Sala de lo Constitucional. En la práctica, la verdadera deliberación del tema no se da públicamente. Sí, que ese es uno de los aspectos. Tengo que cerrarlo y solo me queda 30 segundos. No vayamos muy lejos. Los magistrados que van saliendo se decidieron en Casa Presidencial, los 4 de la Sala Constitucional, y así se ha hecho. O sea, y veamos la Constitución de la Asamblea Legislativa actual y vamos a ver que esa fuerza se va a aplicar en esta elección. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Luis, Yolanda, Sergio. Vamos a seguir discutiendo este tema desde la perspectiva periodística y qué aspectos deben de tener en cuenta nuestros amigos y amigas de la audiencia. Establecemos un contacto con Francisco Valencia de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este jueves. Buen día, Francisco, un gusto saludarte. Gracias, buenos días también para tus invitados y qué bien, ¿verdad? Los temas que se tocan, por supuesto, acá en Canal 33. Y hablando de los buenos temas, no se vayan a perder Cúbole porque hoy traemos cómo cuidar a tu mascota, también cómo tener un maquillaje perfecto, cómo limpiar sus utensilios, podemos decir, a la hora de maquillarse. Y como siempre, nuestra cocina, que hoy finalizamos esas ricas recetas con mamá, que siempre nuestro patrocinador está confiando en Cúbole. Los aeróbicos desde Venezuela, estaremos haciendo todo esto y más en Cúbole Magazine a partir de las 8 en punto. Buenos días. Excelente, Francisco. Entonces, buen programa y un saludo a todas las personas que conforman el equipo de Cúbole. Buen día. Igual. Bueno, agradezco entonces que me hayan acompañado. Nos volveremos a encontrar. Será hasta mañana, 6:30 en República.